Clara Luz Flores Carrales, diputada federal de Morena por Nuevo León, va a estar durante esta hora en la Grillotina y tenemos mucho que preguntarle y mucho que saber acerca de qué le depara a Nuevo León en muchos temas, pero sobre todo en los temas de seguridad, de presupuesto. Y bueno, pues para eso ya está con nosotros Clara Luz Flores Carrales, licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Regiomontana y con doctorado en Derecho Administrativo por la Universidad de Zaragoza. Ha sido diputada local y presidenta municipal del municipio de Escobedo, además de candidata por Morena a la gubernatura de Nuevo León. Y del 21 de junio del 2022 al 11 de noviembre del 2023 fue titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así que bienvenida. ¿Cómo estás, Clara? Qué gusto que estés hoy con nosotros en esta edición de La Grillotina. Qué gusto de saludarte, Laura, a ti y a todo el auditorio que, como bien dices, los acompañamos en el camino, ¿no? En el tráfico que pudiera llegar a ver en el camino. Entonces, dependiendo de en qué parte del área metropolitana vivan, pues ahí los acompañamos. Me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todo el auditorio y encantadísima de poder contestar todas esas dudas que pudiera haber. Claro, muchas dudas del panorama local, nacional, pero ¿cómo empezamos? Tú dime, ¿nos vamos por las grandes ligas? Pues por donde tú quieras, lo importante es que tenemos una hora para platicar. Exactamente, para analizar, para reflexionar. Sabemos que estás tú muy activa y siempre trabajando por el bienestar de la gente de Nuevo León. Una de tus últimas publicaciones fue que estuviste allá con el presidente Andrés Manuel López Obrador como diputada pues ya especial, y ya en estos últimos días del presidente en este evento donde pues reunió a quienes lo acompañaron allá en su gabinete de seguridad. Cuéntanos cómo te fue. Todo el chisme les cuento. Primero, que no fue una reunión, es importante decir que no fue una reunión para diputados, porque luego se nos puedan sentir algunos otros diputados que no pudieron ir, que no estuvieron invitados. Fue una reunión de algunos personajes, personas que trabajamos, exfuncionarios en ese caso, que trabajamos en el tema de los gabinetes de seguridad. Sí. Alguna vez platiqué con tu auditorio, Laura, y les platicaba lo interesantísimo que era estar en esas reuniones de gabinete de seguridad, donde todos los días a las 6 de la mañana el presidente entraba por la puerta a la reunión, justo a las 6 de la mañana, y en donde se reunía él con todo el gabinete de seguridad. Estaba Gobernación. En su momento, a mí me tocó con el secretario Adán Augusto en su momento y después con la secretaria Luisa María Alcalde. Luego estaba el titular de la Marina, el titular de la Sedena, estaban algunos, el subsecretario, el de la Guardia Nacional, el de Inteligencia, el subsecretario de Derechos Humanos. Estaba, obviamente, era una reunión organizada y la responsable de esa reunión era la secretaria de Seguridad, la secretaria Rosa Isela, y estaba también el jurídico, la consejería del jurídico del presidente. Todos los días a las 6 de la mañana, sin faltar, estaban todos ellos. ¿Qué hacía a mí? A mí me tocaba como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, ir y tratar algunos temas, acompañar a la secretaria Rosa Isela, que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad es quien lleva todos los datos en materia de seguridad y es quien depende también de la secretaria Rosa Isela y de la Secretaría de Seguridad Rosa Isela, y ahí estuve acompañándolos y tuve el honor y el gran, y lo tengo que decir, no somos en el movimiento de la idea de que haya privilegios para unos y que los privilegios sean más bien para todos y que todos tengamos acceso a esos privilegios, pero tengo que decir que el estar en esa reunión para mí fue un gran privilegio, es un aprendizaje extraordinario de la forma de ser de él. Como sabes tú, y ahorita lo mencionaste, Laura, yo fui candidata por Morena, precisamente por este movimiento, porque yo quiero que llegue
a Nuevo León, esta forma de gobernar humanista, conciliadora, empática, que se pongan los zapatos, ese tipo de gobiernos que se ponen en los zapatos de quienes ahorita están en el tráfico, por ejemplo, y que tiene y que sabe que su responsabilidad es hacer que se disminuya el tráfico. Y así muchas otras cosas. El presidente en esas reuniones de las 6 de la mañana, imagínate que teníamos que llegar nosotros, pues en lo particular a mí me tocaba llegar a las 5:15 a Palacio, ya estar en esa oficina porque teníamos que revisar algunos datos que se le presentan al presidente y obviamente te imaginarás, pues para estar en Palacio a las 5:15, sí, pues había que salir muy temprano y levantarse muy temprano. Y entonces era una dinámica extraordinaria. A las 7 de la mañana, pues acompañábamos a la secretaria a algunas reuniones o gestionábamos algunas reuniones a esa hora. Y este día, el lunes, fue una reunión que se hizo con todos los que durante los 6 años alguna vez participamos en esta reunión, sí, y que durante esos 6 años pues estuvimos con ese compromiso de trabajar con esta reunión para poder garantizar que haya condiciones de reducción de la incidencia delictiva. Fíjate que mencionas una de las problemáticas que padecemos todos aquí en Nuevo León, que es el tema del tráfico, también el tema de la inseguridad. O sea, hay mucho por lo que se tiene que trabajar. En tu caso ya se tiene coordinación con otros diputados federales para ver cuáles serán, pues, los principales compromisos para atender esas necesidades que está viviendo la gente de Nuevo León. Pues mira, dos cosas que son trascendentales. El tema de la reforma judicial, sí, es muy importante. Es verdad que creo que ahí puede haber alguna confusión o alguna desinformación con algunas personas que no tienen muy claro en qué consiste la reforma judicial, porque se concentraron más en lo que dijeron las personas que no estaban muy a favor del presidente Andrés Manuel, que se vale, se vale que haya estos diferentes puntos de vista, estas diferentes opiniones. ¿Qué es lo que se buscó? Pues se buscó que hubiera con esta reforma la garantía de poder tener para todos acceso a la justicia. Como te lo platicaba, pues en el gobierno del presidente Andrés Manuel, la forma de gobernar del presidente Andrés Manuel, del movimiento, es precisamente ponernos en los zapatos de los demás. Y al ponernos en los zapatos de los demás, pues tiene que ver, y hablamos definitivamente del tema de el acceso a la justicia. Sí. ¿Cuántos no de los que van ahorita en el tráfico han sido víctimas de alguna situación, no necesariamente de un delito? No hablemos de los delitos, porque los delitos es mucho mayor el margen. De circunstancias de un ejecutivo mercantil, de circunstancias de civil, por ejemplo, y los juicios tardan años y años y años en dar sentencia. Bueno, la reforma judicial lo que pretende es precisamente que haya un límite para las sentencias y que los jueces tengan 6 meses para dictar sentencias y que haya un órgano que fiscalice que eso se cumpla y que además no haya corrupción en ese juzgado y que además haya garantías para todas las personas que viven que pertenezcan a esa materia o a ese juzgado, y entonces así poder lograr mejores condiciones de garantía de justicia. Otra de las cosas que ya autorizamos también es el tema de la Guardia Nacional, las facultades para que a la Guardia Nacional pueda ser primer respondiente, pueda investigar, o sea, pueda colaborar más con las policías. Pero lo más importante es la certeza jurídica para los elementos de la Guardia Nacional de que van a poder garantizar y participar y exponerse. Incluso ellos arriesgan la vida por nosotros diariamente y nosotros pues debemos de darles esas garantías de trabajo como no las merecemos cualquier persona que trabajemos en lo que trabajemos. Entonces, bueno, esas dos reformas van a venir a ir aumentando la garantía de seguridad. Es verdad, y Laura, yo no quiero... Tu auditorio sabe perfectamente que a mí me gusta hablar de todas las preguntas y todo, sí, y sin
ningún tapujo para poder aclarar exactamente las dudas. Es verdad que falta una reforma a las fiscalías, es verdad, estatales, porque ahí es donde ponemos nosotros la denuncia. O sea, si me roban a mí la cartera o la bolsa, yo voy a la fiscalía estatal, yo no voy con el juez primero, ¿verdad? Sí. Entonces, es verdad, pero se empezó por una reforma judicial al sistema a través de la reforma a los jueces, y luego tenemos que ir con la reforma a las fiscalías en las leyes secundarias. Quiero decirte que hay un grupo de personas que están ya trabajando en las convocatorias, y hay un grupo de diputados, que somos 7 diputados, que estamos trabajando ya en la conformación y en qué va a pasar con las reformas, con las leyes secundarias y con la convocatoria, porque hay que recordar que ya para el 25 son las elecciones de ministros, de magistrados y de jueces. Sí, ya está pues prácticamente a la vuelta de la esquina. Creo que tienes razón en esto de que tenemos un sistema de justicia deficiente, un sistema corrupto, un sistema que tiene que hacer ajustes, jueces que protegen a criminales, pero creo que fue muy cuestionada esta reforma por cómo se dio, cómo se aprobó tan rápido, cómo pasó a los estados y cómo, sobre todo también las formas, ¿no? Y sobre todo que fue pues prácticamente ya en la salida del presidente. Entonces sí fue muy cuestionada y dividió mucho la opinión. Pues yo me atrevería a decirte lo contrario, Laura. Es que es esa parte de desinformación que ha habido. O sea, fíjate, es la única reforma constitucional que ha sido evaluada y consensada y platicada, que salieron los diputados del Congreso y que se fueron a todos los estados del país, a casi todos los estados del país. Es verdad que Nuevo León no, pero Nuevo León, muchas personas que se dedican a esta labor fueron a Saltillo. Ya a mí me tocó estar en Saltillo, en esta audiencia. Entonces, es verdad que se requiere mucho esfuerzo, pero también es verdad que es la primera vez que ha sido una reforma constitucional muy, pero muy, muy, muy platicada. Se puso hace un año, las reuniones estas se pusieron desde hace un año, se hicieron en todo el país, se recibieron opiniones, etcétera, etcétera. ¿Quién dijo eso? Pues hubo personas que les interesaba que no hubiera reforma y que no se quieren ir, porque hay que decir que hay algunos jueces, no todos, pero hay algunos jueces que ven ese puesto como de vida, ¿no? Y que tienen a su hijo, a su primo, a su hermano. Los trabajadores del Poder Judicial no nos dejarán mentir, porque a muchos de ellos fueron obligados a ir a manifestaciones en donde desgraciadamente, pues algunos que no querían que se hiciera la reforma, los utilizaron. ¿Qué se hizo? Sí se consensó. No es cierto que no se consensó. No es cierto que no se platicó. No es cierto que fue rápido, porque la anterior legislatura estuvo haciendo todos los trabajos que marca la ley. La ley, te digo, mira, una ley, para que una reforma constitucional, para que sea autorizada, tiene que ser pasar por un proceso, obviamente una iniciativa, tiene que ir a la Comisión de Puntos Constitucionales, tiene que hacerse reuniones en base a la Comisión de Puntos Constitucionales, se tiene que autorizar en esa sesión y después se tiene que pasar al Pleno y después va al Senado y después va a la mitad más uno de los estados del país, de los congresos de los estados del país, para que eso surta efectos. Eso es lo que pasó. La comisión ya la tenía autorizada, ya se habían hecho las asambleas en todo el país, ya se habían hecho comisiones, ya se habían recibido algunas comisiones de los diferentes grupos interesados por parte de la comisión. Incluso déjame decirte que el presidente de la comisión, que ya no es diputado, estuvo con nosotros en el proceso desde que antes de que entráramos a ser diputados, precisamente porque iba a ir al Pleno. Entonces fue al Pleno del Congreso de Diputados, luego fue al de senadores, luego fue autorizado, no nada más en 17 estados, en 23, 24 más estados.
y entonces luego, entonces regresa al Senado, el Senado se la manda a la Cámara de Diputados y nosotros publicamos su legalidad. Eso es lo que pasó, entonces fue suficiente, se estuvo, bueno, nunca es suficiente, siempre hay temas controversiales y sobre todo cuando hay gente que no está a favor, precisamente porque se va a ver afectada, pues hay temas en donde ellos y quisieran que se siguiera discutiendo como era antes, años y años y años, y la reforma y viene, y la reforma y viene, y ya va a venir el aumento salarial, y ya va a venir el aumento salarial, y nunca llegaba, Laura. Sí. Y ahora, bueno, pues las cosas es que queremos que haya esa justicia. Fíjate cómo en estos 6 años, hablando del aumento salarial, cómo en estos 6 años se equilibró el aumento salarial. ¿Cuánto tiempo no nos contaron que si se aumentaba el salario mínimo iba a haber una inflación extraordinaria y miles de cosas? ¿Y qué ha pasado? Al contrario, se ha fortalecido. Y todavía no es justo la cantidad de salario mínimo que se tiene. Acabamos de autorizar otra reforma constitucional que tiene que ver con la garantía del salario mínimo, sí, que no dependa de un presidente, que el presidente lo tenga que poner, que dependa de la inflación. Si hay inflación, se tiene que ajustar el salario mínimo porque no es justo que se quede al arbitrio de quien quiera o no quiera, o de intereses de algunos grupos, de quien sea, el que sea. Entonces, esa se autorizó, por ejemplo, por unanimidad. Ya entonces, sí, afortunadamente, los partidos de oposición entendieron que hay que ver las cosas precisamente desde ese punto, como antes no lo hicieron. Bueno, pero todos tenemos la oportunidad de reivindicarnos, y ahora ya lo hicieron, y ahora tenemos la garantía de que el salario mínimo va a ser adecuado si hay inflación en la condición del país que esté. Entonces, bueno, ese tipo de garantías son muy importantes, Laura. Sí. Y a mí, yo no sabes cuánto te agradezco esta oportunidad de platicar contigo y tu auditorio, porque es la forma de poder transmitirles la intención y la garantía. Nosotros lo único que queremos es que haya seguridad, que haya justicia para todos, no solo para algunos, que haya mejores, el país se está transformando, y más con la presencia de la doctora Claudia, que va a traer esa continuidad con sello propio, como ella le dice, ¿no? Esta oportunidad de garantizar mejores condiciones para todo el país. Ahorita habla sobre este punto muy importante que pues va a ser histórico ya el 1 de octubre y que ya nos estamos preparando para vivir este momento, porque nos guste o no, es un parteaguas, se está viviendo un momento que será histórico y que vamos a presenciar, sobre todo las mujeres. Pues estamos a días de que Claudia Sheinbaum tome protesta ya como presidenta. Así que, pues, ¿qué opinas de este contexto, Clara? Sabemos que ya tienes muchos años en la política, que no sé si tú veías que en algún momento íbamos a llegar a esto y sobre todo también lo que pasaste, porque no era lo mismo hace años. Tú fuiste también abriendo camino en la defensa de las mujeres, en incursionar en la política. Y muchas veces víctima, Laura, además, sí, también, porque bueno, pues era parte del proceso de abrir camino, ¿no? Cuéntanos, o sea, ¿cómo fue hace años y cómo ves este momento? ¿Tú lo veías? O sea, ¿cómo te lo imaginas que hemos llegado? ¿Y qué le espera a México, pero a Nuevo León ahora con una mujer al frente? Mira, primero decirte que pues yo soy de la generación en donde cuando yo estudiaba, las mujeres todavía, o sea, me tocó la generación de la transición de las mujeres, ¿no? Del empoderamiento de las mujeres. Sí. Porque cuando yo estudiaba Derecho, habíamos 3, 4 mujeres en el salón y todos los demás eran hombres, hablamos de 30, 40 hombres, porque las mujeres no se dedicaban al derecho, ¿no? Luego, pues aspirábamos todas, pues a trabajar en algo que pudiera ser de derecho, pero que no fuera tan agresivo y que tal, ¿no? Sí. Y luego esta parte de que todas, en lo particular no tanto yo, pero pues las amigas decían, yo me voy a casar con un hombre que le vaya muy bien al hombre, ¿no? O sea, sí, nunca pensábamos, no era la mayoría de las mujeres que pensaran que te fuera bien a ti laboralmente hablando, ¿no? Estábamos hablando laboralmente. Y entonces, pues ese tipo de cosas, de esa transición, de esos momentos,
a luego empezar a trabajar en el gobierno y no haber ninguna directora, ni obviamente secretarias menos, presidentas municipales menos, diputadas eran dos, tres, María Elena, que en paz descanse, Sí. Carlota Vargas, que ahí anda y que un saludo para Carlota. Y bueno, pues eran pocas ellas, vamos a decir así. Sí. Nosotros, las que íbamos, Marcela, en las que íbamos en ese, que hoy me toca ser diputada con Marcela, y las que íbamos como en ese camino, ¿no? Luego yo siempre cuento que yo tuve que aprender de hablar aprender de fútbol, porque en las mesas antes de las reuniones, quién va y que si metió el gol tal y que si no lo metió bien y qué tal, Para y qué involucrarte en las equipo fue. pláticas. Claro, porque si no, no eras Ujú. parte de la plática de la Claro. reunión, ¿no? Ujú. Entonces, y para ser empático y para poder adecuarte a la situación, tenías que hablar de fútbol y aprender de fútbol, porque, bueno, en ese entonces a mí no me interesaba tanto el Sí. fútbol. Y bueno, cosas así que fuimos viviendo y que déjame decirte que me tocó a mí en lo personal, como te dije, algunas veces víctima. Me acuerdo que la primera vez que fui presidenta municipal y que me embaracé, Ujú. a mí me gustaba mucho escuchar, apenas empezaba el Facebook y esas cosas, el Twitter. Y entonces a mí me gustaba mucho escuchar a la gente, saber qué decía un poco como lo que hace el presidente Andrés Manuel, ¿no? De las encuestas y esas cosas, saber qué necesitaba para ver qué era lo que yo podía arreglar más. Y me acuerdo que el comentario que salió mayor fue que, pues, a ver cómo nos va a ir con esta mujer que se embarazó, Ujú. pues a lo mejor va a tener que dejar todo porque pues embarazada, así como si estuviera enferma, ¿no? Ajá. Entonces me dio mucho más valor porque bueno, afortunadamente tuve a Alejandro y seguí, era la época muy difícil de la inseguridad y luego que me vuelvo a embarazar y otra vez no, pues está, ¿cómo? Pero luego, muy padre, la parte de la aceptación de decir, mira, a pesar de que se Ujú. embarazó, como quiera hizo tal, tal y tal. O sea, ir demostrando y como lo dices Sí. tú, Laura, abriendo camino, ¿no? Sí. Para poder demostrar que no está peleado que seamos mamás, que no está peleado que seamos mujeres, con poder gobernar y con poder hacer cualquier oficio, ¿eh? Porque Sí. yo te hablo del de la política, Ujú. no quiero hablar de las ingenieras industriales y ese las arquitectas, las ingenieras civiles, que bueno, pues están en la obra, construyen puentes, pero pues están embarazadas y qué, sí, o sea, ese Sí. tipo de circunstancias que estábamos acostumbrados a otra cosa. Hoy, yo desde entonces y nunca me imaginé, obviamente hace unos 2 o 3 años, sí, cuando la doctora Claudia parecía esa intención de que quería competir y yo decía, wow, me tocará ver a una mujer Ujú. presidenta. Yo antes no lo hubiera imaginado. Sí. Una mujer presidenta en México, ¿será que será posible? Ahora tú sabes, Laura, bueno, como mujer, para abrir camino, en la candidatura pasada a la gobernatura, bueno, me atacaron y me inventaron todas las mentiras habidas y por haber, Ujú. y mucha gente las tomó como verdad, Sí. pues porque ese era el momento, Sí. hace 3 años, o sea, no hace nada, y ya cambió esta gran posibilidad. Imagínate lo que yo pensé hace 3 años. ¿Cuándo va a haber una gobernadora en Nuevo León? Ujú. ¿Cuándo va a haber una presidenta? Nunca, pues porque, pues ese tipo de cosas, fíjate, nunca me acusaron de que hice mal mi trabajo, de que tenía situaciones de corrupción, Ajá. no. O sea, la acusación era que yo iba a cursos de superación personal. Sí. ¿Ok? ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿por qué? Pues porque era la parte de ese, siento yo, te lo quiero confesar, Sí. como Aquí. ese temor a qué va a pasar con estas, qué van a hacer estas mujeres, Ujú. ¿verdad? Empoderadas. Ujú. ¿Y Sí. cómo voy a hablar? Porque con un gobernador puedo hablar bien, pero con una mujer gobernadora, ¿cómo voy a hablar? O sea, Ujú. ese temor a lo desconocido, Sí. diría yo, ¿no? Y entonces, hoy, vivir este cambio de estado, o sea, ya hablándolo más técnicamente, va a haber cambios en el estado mexicano. Y esos cambios tienen que ver con una nueva forma de hacer un estado. Un estado hablo como ente, ¿no?
va a haber una nueva forma de que nuestra presidenta se va a relacionar con el poder legislativo, con el judicial, va a haber una nueva forma. Porque, ¿por qué? Simplemente por el hecho de que es mujer. Simplemente porque su forma va a ser diferente. Sí. Si normalmente cambiamos de presidente hombre a presidente hombre y cambian las circunstancias, pues imagínate a presidenta mujer, ¿no? Sí. Y pues el momento histórico de estar en la toma de protesta, de que una mujer le va a poner la banda presidencial, una de las que abrieron camino hace mucho tiempo, la maestra Ifigenia. Entonces, bueno, va a ser y es estos momentos que no los puedes transmitir, porque para nuestra generación no era pensable. Obviamente me da muchísimo gusto que mi Clarita, que tiene 12 años, se le hace normal y dice, mamá, qué bueno que entró Claudia. Y él le dijo, ¿y qué sientes de que sea una mujer? ¿Por qué, mamá? Pues es normal. Sí. Pues claro, porque a ella lo vivió normal, ¿no? O sea, pero si vieras el trabajo enorme que tuvieron que hacer otras mujeres antes, ¿no? Sí. Sí. Fíjate, otra de las cosas que te quiero preguntar, ya que estamos aquí en confianza, Clara, y que no nos está escuchando nadie, así como dice el licenciado. En secreto. Nada más estamos nosotros. Me gustaría seguir hablando de esto, va a haber una segunda parte, ahí te aviso. Claro. Pero por lo pronto, quiero que me digas lo que trasciende por ahí, lo que dicen las grillas, que si hay división en Morena, que si están los grupos de Waldo y que si está el grupo de Clara y Abel. Cuéntanos, ¿cómo está eso? Fíjate. ¿Ves? ¿Será cierto o no será cierto? No, pero velo para correlacionarlo con lo anterior. Fíjate, es el grupo de Waldo y el de Clara y Abel. Bueno, y dicen que otras tribus, me vinieron a la mente esas. Pero lo digo pues precisamente porque venimos del otro tema, ¿no? Sí. Yo pues encantada de decirte que hemos construido mucho, que yo como Waldo, como Abel, como muchas más personas que estamos afines a la forma de gobernar del presidente Andrés Manuel, queremos que llegue una forma de gobierno diferente a Nuevo León, que sea más sensible, que sea más humano, que sea capaz, que tenga experiencia, que tenga capacidad de ejecución, que tenga hechos probados. Yo siempre les he dicho a la gente cuando es campaña o demás, a ver, ¿por qué no? O sea, si estás contratando a alguien el día de la elección, entonces ponte a ver su currículum, ponte a ver si sí dio resultados, si no dio resultados, qué hizo, qué te benefició, qué no, porque o qué benefició a los demás, porque vas a contratar a esa persona durante 3 o 6 años, dependiendo del puesto al que vayas, ¿no? Entonces, pues precisamente esa experiencia ejecutiva, hablando de hacer cosas, porque también hay algunos que tienen experiencia legislativa, que es muy válida también, pero que es diferente. Es una forma que se necesita para ciertos momentos del país, de los estados o de los municipios, dependiendo el puesto al que quieras aspirar. Yo creo que lo más importante es garantizar que haya igualdad, que haya oportunidad para todos y para todos, que haya un gobierno sensible, que se fijen y que nos fijemos todos obligatoriamente en la empatía que debemos de sentir si alguien va en carro con quien no va en carro en el tráfico ahorita, ¿sí? Que nos fijemos en igualdad de oportunidad laboral, que nos fijemos en una inversión. Nuevo León tiene todo, Laura, para salir adelante. De hecho, Nuevo León ha salido adelante a pesar de sus últimos gobernantes. Fíjate, era lo que estaba platicando ayer. Bueno, es que tuvimos que salir adelante los nuevoleoneses a flote, porque la verdad con tanto pleito en el Congreso ya no resistíamos, y quienes han sacado adelante a este estado es la gente. Claro, el espíritu trabajador, el espíritu forzado, el espíritu innovador, ese tipo de formas de ser, de cromosomas, casi creo que tenemos en la sangre, quienes
vivimos, nos levantamos temprano, trabajamos, nos esforzamos, tal, y son y han sido los regiomontanas, los nuevoleoneses, los que han sacado adelante Nuevo León. Que si tuviéramos un gobierno eficiente, que si tuviéramos un gobierno empático, que si tuviéramos un gobierno trabajador, que si tuviéramos un gobierno que estuviera siempre con la gente, que estuviera dando resultados, que si tuviéramos un gobierno que tuviera un antecedente de resultados efectivos, innovadores, pues imagínate lo que sería Nuevo León, ¿no? Entonces, pues yo lo que te puedo decir es que no hay persona que sea afín al presidente Andrés Manuel, al movimiento, que no quiera que llegue, quienes estamos en el movimiento, quienes estamos y somos afines al presidente Andrés Manuel y a esa visión humanista que él nos ha imprimido y pues sobre todo impulsado y dándonos ese conocimiento de tenerla a todos y cada uno estamos con el presidente Andrés Manuel y con la doctora Claudia, porque ella seguirá con esa forma de pensar y de ejecutar esta sensibilidad en el gobierno, pues estamos porque queremos esa forma de gobierno. Entonces no puede haber división cuando hay puntos de unión. Claro, bueno, eso es en lo interno, pero ya platicaste con los otros diputados federales de otras bancadas, ya se pusieron de acuerdo, cómo le va a ir a Nuevo León, cómo van a legislar, cuáles temas son prioritarios. Mira, yo te voy a decir una cosa, cuando hay capacidad política, cuando hay expertise político, se dejan a un lado los intereses individuales y se busca cómo lograr los intereses de la mayoría. Sí. Entonces, no puede no haber puntos de acuerdo. Cuando no hay puntos de acuerdo es porque las dos partes sienten que se les está afectando su integridad. Okay. Y su integridad puede llegar a ser su integridad física o su integridad patrimonial. No lo sé. Yo lo único que te puedo decir es que los diputados federales de Nuevo León, que hay de todos los partidos, han sido y son personas que tienen una historia en el servicio público, no en la política, porque la política está desgastada y está desgastada por algunos que la han desgastado utilizándola para enriquecerse, para cambiar formas de vida, etc. Quienes hemos estado en el servicio público somos personas que queremos porque te cuesta, porque sabes que el servicio público es entregarte más del tiempo de un trabajo normal, porque sabes que es un compromiso permanente. Y me decían mis hijos siempre, y eso ahora que ya están más grandes, Alejandro mañana cumple 13 y Clara tiene 12. Los dos me decían, mamá, es que siempre cuando vamos a algún lugar a comer, cuando vamos al súper, nos encontramos gente que conoces y que se toman foto. ¿Por qué? Eso decía cuando eran chiquitos, ¿no? O sea, como una parte de, eres mía y no te quiero prestar, ¿no? Y ahora dicen, mamá, qué padre que siempre nos encontramos gente que hemos ayudado. Fíjate nada más, qué bonito. Sí. Entonces, pues ese es un espíritu de servicio familiar, no es un espíritu de servicio individual. Claro. Entonces, todas las personas, todos los diputados que estamos en el Congreso Federal, no hemos dicho tales son las agendas, pero sabemos cuáles son las agendas, ¿no? Sabemos cuál es la problemática de Nuevo León, porque todos vivimos en Nuevo León y estamos y tenemos nuestras familiares ahí, tenemos a nuestros amigos que están ahí y que nos cuentan de estas necesidades tremendas que tenemos y que hay que hacer y hay que decirlo. Quienes sabemos del poder ejecutivo, sabemos que hay que resolver los problemas que estamos viviendo hoy, pero hay que estar trabajando también en los que van a venir el año que entra. Sí. ¿Y cómo se sabe los que van a venir el año que entra? Con experiencia de gobernar y de administrar el poder ejecutivo, ¿no? El tener estas garantías en impulsar a algunos, a otros, en atraer empresas e inversiones, ese tipo de cosas. Entonces, pues yo no tengo la menor duda de que haya muchas de coincidencia, y que quienes tenemos esa capacidad de servicio público tenemos la posibilidad de pensar primero en los demás
antes de que pensar en nosotros. Claro. Pues esperemos que exista esa coordinación, ese diálogo de altura, sobre todo por el bienestar de Nuevo León, porque si le va bien a Nuevo León, le va bien a todo el país. Clara, quedó pendiente más temas, ¿eh? Entonces seguramente tendremos oportunidad de platicar después. Me gustaría mucho que estuvieras con nosotros en La Grillotina, pero por lo pronto te agradezco mucho el tiempo de haber estado hoy con nosotros. Al contrario, Laura. Muchísimas gracias a Clara Luz Flores Carrales, diputada federal de Morena por Nuevo León, que estuvo hoy en una edición más de La Grillotina.